Bueno, entonces, listo. Este video está siendo auspiciado por un par de sinvergüenzas y no digo quiénes son. Bueno, entonces, eh, ahí ya, digamos, quedó la publicidad política pagada, ¿sí o no? Eh, mm, Vamos a comenzar con una cosa. Entonces, este problema de autovalores, entonces nosotros definimos un operador A actuando sobre el que de A' es igual al valor propio A' por el que de A', ¿cierto? Dualidad. ¿Cuál es la dualidad de este problema en el espacio de los brazos? ¿Cierto? La dualidad de ese problema, entonces sería que un operador adaga actuando sobre el ket de A' es simplemente el ket de A' por el valor propio, ¿cierto? A' realmente asterisco, ¿cierto? Ahora, hermiticidad. Entonces, hermiticidad. Entonces, en la hermiticidad, yo tengo que el dual de este problema de autovalores es este. Ya este se indaga, ¿cierto? Recuerden el asterisco, porque recuerden que cuando leímos en el libro de Dirac, ¿qué decía Dirac? ¿Sí o no? Esa constante pasa al espacio dual de representación como su complejo conjugado, ¿sí o no? Sí. Sí, señor. Por lo tanto, en este caso, las constantes han de ser complejas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Lo que vamos a demostrar, en este caso, vamos a demostrar dos cosas. La primera cosa que vamos a demostrar es la ortonormalidad, ¿sí o no? La segunda cosa que vamos a demostrar es la normalización del estado. Y la tercera cosa que vamos a demostrar es que eh, mm, una, una constante una constante de superposición se puede expresar como realmente un producto matricial, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar si alcanzamos a llegar a un problemilla, que es el problemilla entonces de la medida. Vamos a hacer esto a la carrera. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esto, entonces nosotros podemos definir lo siguiente. Nosotros decimos que a este problema de acá, de autovalores, lo vamos a venir y le vamos a multiplicar por el bra de A2', ¿cierto? O sea que esto es igual a quien esto es A' por el bracket entre A2' y A', ¿cierto? Y a un problema dual de autovalores, entonces, ¿qué sería quién? El operador A, que es hermitiano, actuando sobre A2'. Entonces, esto es quién acá. Entonces, esto básicamente sería igual a el bra de A2' por A2' asterisco. Entonces, aquí simplemente vamos a operar con el ket al lado derecho de ambos términos. Entonces, esto es el ket de A'. Esto aquí ket de A'. O sea que esto simplemente es quién. A2' asterisco por el bracket entre A2' y A'. Ahora vamos a restar estas dos ecuaciones, ¿sí o no? Si restamos estos dos chismes, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda que esto menos esto es cero, ¿sí o no? Por lo tanto, A' menos A2' asterisco por A2' por el bracket entre A2' y A' es igual a cero. Nosotros inicialmente en este problema, sino que no lo mencionamos, habíamos supuesto
que habíamos supuesto lo siguiente, que A' y A2' eran diferentes, ¿cierto? Entonces, para A' diferente de A2' asterisco, entonces esto significa que esa igualdad de cero siempre y cuando A2, el bracket entre A2' y A' sea cero, ¿cierto? Entonces ahora, como este es un operador hermitiano, sus autovalores siempre son reales. Listo. Operador hermitiano. Autovalores reales. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, lo que nosotros podemos, digamos, decir es que realmente A2' asterisco es igual a A2', ¿cierto? Entonces, ahora, esto es lo que nosotros acabamos de demostrar acá. Esto se puede escribir de forma de teorema, ¿cierto? Entonces, podemos decir teorema. Entonces, el teorema que les voy a enunciar es el siguiente. Los autovalores de un operador hermitiano A son reales. Son reales. ¿Cierto? Y dice acá, los autovectores del operador A correspondiente a diferentes autovalores son ortogonales. Y los autovectores del operador A correspondientes a diferentes autovalores son ortogonales. Como estos autovalores de acá, observe, eso se cumple siempre y cuando estos dos sean diferentes. Si A' es diferente de A2' asterisco, o sea, si A' es diferente de A2' porque A2' es real, entonces sus autovectores correspondientes son ortogonales porque su bracket es cero, ¿cierto? Entonces, ese es el primer teorema. Entonces, ejemplo. Considere el operador SZ. Entonces, ese operador SZ es hermitiano. SZ es igual a, yo puedo expresar SZ de esta forma, H barra medios por el producto exterior entre spin up y spin up. Esto es un producto exterior, que es el producto entre. Es otro producto que yo les digo que es válido. Recuerden que hay productos ilegales y hay productos legales. El producto, el bracket, según el libro de Irak, es uno de los productos legales. Y el otro producto legal, ¿quién es el otro producto legal? El producto exterior, que es este de acá. Ya cuando damos varias partículas, vamos a ver otro producto, que es el producto tensorial. Entonces, este operador se puede expresar de esta forma. ¿Eso es un igual, profe? ¿O un menos? Esto es un menos. Entonces, ¿cómo sé yo que ese operador se puede expresar de esa forma? Esencialmente, yo sé que este operador se puede expresar de esta forma porque si usted coge y multiplica esto sería h barra menos. Una vez usted representa esto, entonces el get up, ¿cómo le queda? Le queda 1, 0.
y el bra up le queda 1, 0. Menos h barra medios por 0, 1 por 0, 1. Esto le queda igual a h barra medios por 1, 0, 0, 0 menos h barra medios por 0, 0, 0, 1. O sea que esto es h barra medios por 1, 0, 0 menos 1, ¿cierto? Entonces, ese operador, los operadores los podemos expresar en general. Un operador A se puede expresar como la suma sobre A' de sus autovectores por el producto exterior de sus autovectores, perdón, por sus autovalores por el producto exterior de sus autovectores. O sea que en este caso ese Z, ¿cuál es el autovector, el autovalor para el get up? H barra medios, o sea que lo expreso así. ¿Cuál es el autovalor para el autovector, el autovalor para get down? Menos H barra medios. O sea que esto aquí utilizando esta expresión, ¿sí o no? Ahora, entonces, ¿quién sería SZ daga? Recuerden que el daga, ¿qué hace el daga? Sobre este producto exterior. Simplemente cambia la orientación de los vectores, ¿cierto? Entonces, si yo aplico daga acá, simplemente cambia este up para acá y este up para acá. O sea que no pasa nada, ¿cierto? Lo mismo con este de acá. Entonces queda menos h barra medios. Y esto es igual a SZ. Por lo tanto, SZ es hermitiano, porque SZ es igual a SZ daga. Observen que sus autovalores son reales, ¿sí o no? Y sus autovectores son mutuamente ortogonales. Entonces, con SZ, nosotros podemos ver un caso especial de este teorema que acabamos de enunciar acá. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cuando nosotros tenemos una expansión. Combinación lineal de la base. Entonces, la combinación lineal de la base nos dice a nosotros lo siguiente. Tengo un ket arbitrario alfa y lo expreso como la suma sobre A' de CA' por el ket de A'. Ahora proyecto ese. Voy a proyectar este ket alfa sobre una base, ¿cierto? Digamos A2'. Segundo. Cuando yo hago esta proyección, entonces lo que yo calculo es el bracket entre esos dos. Por lo tanto, esto es el bracket entre A2' y la suma sobre A' de CA' por el ket de A'. Entonces, ¿qué me da esto? Esto simple me va a dar acá. Vamos acá. Que la suma sobre A' de CA' por el bracket entre A2' y A'. Y este bracket de acá, como lo acabamos de ver, para el caso no degenerado, cuando yo hablo en mecánica cuántica del caso no degenerado, me refiero a que es un operador cuyos autovectores tienen asociado un autovalor diferente. ¿Listo?
Es decir, ninguno, ni dos autovectores de ese operador no tienen el mismo autovalor. ¿Listo? Ese es el caso degenerado, no degenerado. Si es degenerado, es que dos o más autovectores tienen el mismo autovalor. ¿Eso está claro? Sí, señor. Entonces, para este caso, esto es delta de A' a 2'. O sea que el bracket entre A2' y alfa Profe, es la sumatoria sobre A' de CA' por el delta de A' y A2'. ¿Me hablaron? Sí, una preguntita. Matemáticamente, eso es lo que implica el degeneramiento y no degeneramiento, pero físicamente o cuánticamente, ¿cómo ve eso uno? ¿Con la parte de energía o con partículas? Ya le voy a explicar con un ejemplo. Vale. Es más fácil entenderlo con un ejemplo, sobre todo en el efecto Zeeman. Entonces, cuando yo implemento esto acá, sumo sobre A', ¿y cómo me queda esto? Simplemente me queda CA2'. Por lo tanto, ese coeficiente de superposición es simplemente CA', se puede calcular como la proyección del vector alfa sobre una base específica. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo, spin 1/2 y constantes de superposición. Entonces yo, por ejemplo, según eso, si yo tengo, por ejemplo, un ket arbitrario teta, phi, igual a coseno de teta medios, up más e a la i phi, seno de teta medios down. Entonces, ¿cómo hallo yo estas constantes de superposición de acá? Simplemente proyecto este ket arbitrario sobre la base correspondiente a la constante de superposición. Entonces, cuando yo quiero hallar coseno de teta medios, simplemente proyecto este ket teta, phi, lo proyecto sobre la base spin up. Y si usted calcula esto, entonces esto es spin up, coseno de teta medios spin up, más el bra de spin up, e a la i phi, seno de teta medios, spin down. Esto es coseno de teta medios, el bracket entre up y up, más e a la i phi, seno de teta medios, el bracket entre up y down. Ortonormalidad, esto es 0. Ortonormalidad, esto es 1. Por lo tanto, la proyección de ese que teta, phi sobre spin up es simplemente la constante de superposición que acompaña al get up, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que dice esta expresión. Para usted hacer una constante de superposición, proyecta el vector que está escrito como una superposición sobre la base particular a la que está asociada esa constante, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, en este caso, si nosotros quisiéramos hallar la constante de superposición a la que está asociada spin down, entonces usted proyecta este que teta, phi sobre la base spin down, ¿cierto? Y esto ha de darle e a la i phi por seno de teta medios. Entonces, esto es básicamente lo mismo que cuando usted tiene en R3. ¿Sí? Entonces, usted, por ejemplo, tiene un vector en R3. Es R3. Un vector que es Bx en AX más By en AY más BZ en AZ. ¿Qué hace usted si quiere saber cuál es la componente de ese vector en AX? Muy sencillo.
proyecta ese vector sobre AX. ¿Cómo se hace eso? Con un producto punto. ¿Sí o no? O sea, el producto punto de B con AX va a ser igual a ¿quién? A BX, AX punto AX, más BY por AY punto AX, más BZ por AZ punto AX. Este producto punto es 0. Este producto punto es 0 y este producto punto es 1. O sea que esa constante de superposición Bx simplemente es la proyección del vector sobre la base, que es un producto punto, exactamente como lo hicimos acá. Calculamos este producto punto que es un bracket, ¿sí o no? Y nos quedó este producto punto a cada uno y este da 0, porque son ortogonales, tal cual como en la base R3, ¿sí o no? Entonces, eso es más o menos lo que uno tiene que tener presente en ese aspecto. Ahora, vamos a hacer una cosa acá. Si nosotros escribimos, nos devolvemos, y entonces CA' es igual al bracket entre A' y alfa, de acá vamos a obtener una relación sublime de la mecánica cuántica. Esta vaina es tan útil que usted ni se imagina. El ket de alfa es igual a ¿quién? A la sumatoria sobre A' de CA' por el ket de A'. Nosotros acabamos de demostrar que ese CA' es la proyección sobre A' del ket alfa, ¿sí o no? Como esto es un producto punto, es un número, lo puedo mover. O sea que esto es el ket de A' por el bra de A' por el ket de alfa. Si esto es igual a alfa, ha de ser forzosamente que esto de acá es 1. Esto es un operador que cuando usted lo aplica sobre alfa no hace nada, simplemente le da alfa otra vez, ¿cierto? Porque alfa, el ket de alfa es igual al operador 1 por el ket de alfa. Ese operador 1 se llama la resolución de la identidad. Ese ket de alfa se llama la resolución, ese 1 se llama la resolución de la identidad y en mecánica cuántica típicamente se escribe así, como la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A', o como la suma sobre A' de una cosa que llamamos en mecánica cuántica, y esto les va a servir mucho con Edilson, si, pues, si va a ser lo que dice que va a ser, ¿cierto? Del operador proyección. Entonces, ese de acá, este operador proyección, esto es un operador que coge un estado y lo proyecta al estado A'. Por ejemplo, si usted aplica el operador proyección sobre B, el ket de B', entonces, ¿esto quién es? Esto es el ket de A' por el bra de A' actuando sobre el ket de B'. Es decir, ese operador, ¿qué fue lo que hizo? Rotó, porque recuerden que cuando nosotros cambiamos de estado en el espacio de Hilbert, lo que hacemos es que estamos rotando. O sea, un cambio en el estado es una ¿qué? ¿Qué es un cambio en el estado? Miren acá. ¿Me pueden ver la cámara o todavía no? Todavía no. Estamos viendo la pantalla. Bueno, ahí puse la cámara, pero como no debe. Vamos a ver si yo lo veo acá. Y yo me veo ahí. Ahora sí. Ahora sí. Hay un palito. Este es un estado. Cuando usted aplica un operador y cambia el estado del sistema, usted lo que está haciendo es que lo está rotando.
En mecánica cuántica, los cambios de un sistema equivalen a rotaciones en el espacio de Hilbert. ¿Sí o no? Eso es importante para tener en cuenta la parte temporal, ¿cierto? Entonces, en la parte temporal eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hace ese operador proyección? Rota ese ket B' a una posición A' y lo multiplica por esta amplitud de acá. O sea que este bracket de A' y B' es un autovalor del operador proyección A', ¿cierto? O no un autovalor, realmente no, porque lo está convirtiendo simplemente en otro estado. Entonces está simplemente proyectando B' sobre A', y este es el valor de la proyección, ¿cierto? Entonces, realmente eso es lo que hace ese operador proyección. Entonces, eso es una cosa importante. Ahora vamos a mirar la representación de los operadores. Entonces, una cosa fundamental que nosotros tenemos que saber en nuestro haber como teóricos de la mecánica cuántica es cómo se representa. ¿Cómo hacemos para representar eh, cómo hacemos para representar un operador en términos matriciales? Entonces, esto se llama hallar los elementos matriciales. Entonces, ¿cómo hallar los elementos matriciales de un operador X? Coloquémosle un signo de interrogación a este chisme. Entonces, bueno, una cosa que hay que saber del operador proyección, obviamente de aquí, es que la suma de todas las proyecciones posibles en el espacio de Hilbert es igual a 1. Y aquí ya vamos construyendo una noción de probabilidad. Es decir, cada proyección es un proceso cuántico que tiene asociada una probabilidad. La suma de esas probabilidades va a ser igual a 1. Y por lo tanto, la suma de las proyecciones es el operador 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hacemos acá? Ojo al gol. El operador X lo escribimos como un 1 por el operador X por un operador 1. ¿Sí o no? ¿Eso está clarivel, Poncho, o no? Sí, señor. Entonces acá cogemos, esta es la suma sobre A2' del ket de A2' por el bra de A2'. Simplemente escribí el operador 1 en la base A, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a hallar los elementos matriciales de este operador X representado en la base A, ¿cierto? Entonces, ¿por quién? Aquí por el operador X, por los elementos matriciales, perdón, por este operador 1 escrito, como la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A', ¿cierto? Profe, en el primer paréntesis, ¿el bra es prima o es prima prima? Que a mí me pareció haberlo escuchado prima prima. Sí, es que es prima, lo que pasa es que quedaron muy juntos, Ah, listo, profe, gracias. ¿cierto? Eso es como cuando yo le pregunto a ¿usted tiene los ojos abiertos o cerrados? Estos no están abiertos, sino que se ven junticos, ¿sí o no? Sí, señor. Me haga de cuenta. Esto es como si fuera un ojito acá, ¿sí o no? Pero como es tan chiquito, entonces parecía que estuviera cerrado, Laura, ¿sí me entiende? Sí, señor. Simplemente es para explicarle que es A2'. Sí, Es simplemente una explicación didáctica. sí, señor. Entonces, aquí saco esta sumatoria sobre A2' y esta sumatoria sobre A'. Entonces me queda la suma sobre A' y A2' de el ket de A2' por el bracket entre A2'
y A' Mm. de este operador por el ket de A', ¿cierto? Entonces realmente nosotros podemos representar un operador de esta forma, que esto sigue siendo un operador porque aquí hay un producto exterior. Obviamente, esto aquí es un número porque es una proyección, ¿cierto? Esto aquí es un número. Pero esto aquí está multiplicado por este bra, este ket y este bra. O sea que esto es por el ket de A2' por el bra de A'. Y esto aquí es un producto exterior, o sea que es un operador. O sea que esa es la suma, ¿cierto? La suma de estos elementos matriciales de acá por este operador. Es un operador proyección, ¿cierto? Simplemente que está proyectando un estado sobre otro que necesariamente no tiene que ser el mismo, sino un operador diferente. Entonces, ahora vamos a fijarnos en este término de acá. Este término de acá, de ahora en adelante, lo vamos a conocer como los elementos matriciales del operador X. Entonces, elementos matriciales del operador X en la base A, o sea, en la base de un autovector que es autovector del operador A, ¿cierto? Usted puede, como vamos a ver después, podemos cambiar de base, ¿cierto? Podemos cambiar de base. Y vamos a mirar qué pasa cuando cambiamos de base. Típicamente, entonces, esto aquí está asociado con quién. Esto está asociado con una fila. Y esto está asociado con una columna. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Lo que nosotros podemos decir es que ese operador X es una representación matricial donde sus elementos matriciales son, por ejemplo, el bra super 1, o sea, el bracket entre el bra super 1 y el bra super 1 y el ket super 1, ¿cierto? Como el bra está asociado con la fila, entonces este va a ser el bra super 2 Dos. Dos y luego uno. y este es el ket super 1. Va a ser el bra super n y este va a ser el ket super 1. Este de aquí va a ser ahora. Entonces, como esta es la primera fila, este sigue siendo el bra super 1. Y este va a ser el ket super 2, ¿cierto? Este va a ser el bra super 2, porque es la segunda fila y la segunda columna, o sea que este va a ser el ket super 2. Y así sucesivamente. Entonces, así es como construye uno los elementos matriciales, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener presente, como esto es un número, ojo chicos, esto es un número. Para que después no vayan a decir que Hilson le salió con algo raro acá, pues. Como esto es un número, admite que estos de acá son números, entonces admiten un complejo conjugado. ¿Sí o no? Entonces eso significa que el bracket entre A2' y A' de ese operador X, si yo le saco el complejo conjugado a eso, entonces ¿qué me va a dar? Me va a dar el bracket entre A' y A2', pero del operador X daga. Ahora, esto yo aquí no le estoy sacando el daga ni al ket de A' ni al bra de A2'. ¿Sí o no? Operador. Esto es un número, o sea que admite eso, ¿cierto?
Eso es un número común y corriente. Eso puede ser 5 más IJ. O bueno, en ustedes los físicos le llaman I. Entonces 5 más I4, pues. Un número al que usted le puede sacar el conjugado para que quede 5 menos I4. Entonces eso es una propiedad importante, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si el operador es hermitiano? Ya lo mismo ya acá. Sí. Si X es hermitiano, obviamente X es igual a X daga, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el bracket entre A2' y A' del operador X conjugado es igual al bracket entre A' y A2' del operador X, ¿cierto? Es simplemente eso. Entonces, ahora vamos a considerar, venga, siempre avanzamos hoy. Porque de pronto el sábado, si seguimos así, podemos hablar de teoría de la medida y nos hacemos los ejercicios del 12, el 12, 13, 19 y 20. Y quedamos de lujo con ejercicios del Sakurai. Claro que me imagino que mejor hacemos del CETIL, pues, como para aprender más, ¿no? Me imagino que Jun Sakurai era un peón al lado de CETIL, ¿sí o no? Se imagina uno, pues, ¿no? Tomamos que esto es un ket gamma, que ese ket obviamente es igual a quién? A un operador actuando sobre un ket alfa. Recuerden una cosa, cuando yo, ¿qué significa que yo opere con un operador sobre un ket? Significa que yo estoy cambiando el estado de un sistema. Eso es todo. ¿Sí o no? Cuando yo, por lo tanto, el resultado de un operador sobre un ket tiene que ser otro ket, porque lo que estoy haciendo es cambiando el estado del sistema, ¿sí o no? Entonces, si yo cambio el estado de este sistema alfa aplicando este operador X, por lo tanto, ¿cuál es mi nuevo estado del sistema? Pues este ket gamma, ¿cierto? Eso es todo. Así es como uno debe ver esa operación. Un operador sobre un ket es simplemente un cambio sobre el estado físico de un sistema mediante la medida representada por ese operador X. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, si yo a esta ecuación de acá, entonces, ojo lo que voy a hacer. Proyección sobre la base A'. Si yo proyecto esa ecuación sobre la base de A', entonces, ¿qué me queda? Me queda que el bracket entre A' y gamma es igual a ¿quién? Al bracket entre A' y alfa del operador X. Entonces observen una cosa. Esta de acá, ojo al gol. Esto de acá, como es la proyección de gamma sobre A', esa es la componente de un vector, tal cual como lo hicimos ahorita en R3. ¿Se acuerdan? Sí. Vea, esa proyección es simplemente la componente de un vector. Lo mismo ahí. Esa proyección es simple y llanamente la componente de un vector. Entonces tengan presente eso. Esa es la componente de un vector. Ahora, esto lo voy a poder expresar yo como quién. Como el bra de A' por el operador X, ¿cierto? Por alfa, el que es de alfa, pero el que es de alfa también es el operador 1 por el que es de alfa, ¿cierto? Eso es el bra de A' por el operador X por la suma
sobre A2', ¿cierto? De el ket de A2' por el bra de A2'. Entonces utilizo la suma del operador proyección y esto sobre el ket de alfa. Esto es la suma sobre A2'. ¿De quién acá? Del bra ket entre A' y A2', del operador X, y el bracket entre A2' y alfa. ¿Cierto? Entonces, si yo escribo esto así, pongan mucho cuidado, muchachos. Eso significa que la proyección sobre A' de gamma simplemente es la suma sobre A2'. ¿De quién? Del bracket entre A' y A2' del operador X por el bracket entre A2' y alfa. Entonces, esto aquí es la componente de un vector, ¿sí o no? Esto que nosotros tenemos acá. Digamos que esto es alfa sub i, por ejemplo, ¿cierto? Y que esto aquí es ¿quién? Esto simplemente es gamma sub j, por ejemplo, la componente de un vector. Y esto es igual a la suma sobre i de x sub ji por alfa sub i. O sea, eso es, digamos que esto es como una multiplicación matricial acá. Eso significa que si yo voy a expresar esto de forma matricial, yo simplemente podría decir que, por ejemplo, estas son las componentes de ese vector gamma sobre, digamos, con relación a cada una de las bases. O sea, que esta sería, por ejemplo, el bracket entre A1 y gamma, el bracket entre A2 y gamma, el bracket entre AM y gamma. Esto aquí por una matriz que tiene esos elementos matriciales que ahorita, digamos, escribimos, ¿sí o no? Por este otro vector. El bracket, por ejemplo, entre A1 y alfa, bracket entre A2 y alfa, bracket entre AM y alfa. Donde estos simplemente son los elementos matriciales del operador X. Entonces, un punto importante. Ahora, todo esto que hemos visto, yo creo que requiere aterrizarse un poco con algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, resolución de la identidad para spin un medio. ¿Cómo es la resolución de la identidad entonces para spin un medio? Es la suma de todas las posibles proyecciones. ¿Cuál es la suma de las proyecciones? Usted puede proyectar a spin up o a spin down, o sea que esto simplemente es ¿quién? Head up por bra up más head down por bra down. Esa es la resolución de la identidad para el caso de spin un medio, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer una cosa. Vamos a demostrar que los operadores los podemos escribir como dijimos ahorita. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Partimos de la representación del operador, que lo tuvimos ahorita. ¿Cómo representamos este Profe, operador? Esta representación, esta es la profe, representación para X. Que os mitan. esto, ¿puede pasar la última diapositiva un momentico, porfa? Un momentico nomás. Ay, ¿Con qué se come? o sea, esa parte de dónde sale, profe, ¿por qué se asume que se puede representar exactamente así? Porque esto es lo que hemos hecho hasta el momento, Osman. Vea que aquí, cuando hemos dicho que aquí está el operador 1, es la suma sobre A2', es decir, sobre un head asociado con ese autovalor A2', por el bra, ¿cierto? Que esto es un producto exterior. Y eso es precisamente lo que habíamos dicho ahorita del operador proyección. Ah, entonces, esa es de forma general.
Sí. Vea que usted suma acá el operador 1, por lo tanto es la suma sobre A' del ket de A' por el bra de A'. Y eso funciona para cualquier base en la que usted esté representando su estado. La base que usted quiera, ¿cierto? Ah, ok. Entonces, que eso viene de este procedimiento, Osman. Vean, nosotros habíamos ya obtenido, digamos, una expresión en bracket para CA', que es esta de acá. Usted la reemplaza acá. Y como esto se puede mover, Osman, entonces usted simplemente, ¿qué hace usted acá? Usted mueve esto para acá. ¿Y cómo le queda? Le queda, vea, la sumatoria sobre A' del ket de A' por el bra de A'. Entonces, actuando sobre alfa, es igual a esta misma alfa. Entonces, ¿qué tiene que ser? Que esto de acá, Osman, ha de ser que esto es un operador. Que cuando actúa sobre algo, da ese mismo algo. ¿Cierto? Esa es la única. Cuando este operador de acá actúa sobre ese alfa, da el mismo alfa. Entonces, a ese operador se le llama el operador unitario y que ustedes, si ustedes recuerdan de álgebra lineal, cuando uno crea un espacio vectorial, cuando uno define un espacio vectorial, dentro de ese espacio vectorial tiene que haber un elemento tal que cuando usted lo multiplica por otro elemento de ese mismo elemento, ¿sí o no? Y ese es el operador unitario o el elemento unitario. En espacio vectorial hay varias cosas de ese estilo. Por ejemplo, tiene que haber un elemento que cuando usted lo multiplique por otro elemento, El mismo elemento. es el mismo. Y tiene que haber un elemento que cuando usted lo multiplique por sí mismo, le dé 1. Hay que tener un elemento U que cuando usted lo multiplique, digamos por sí mismo no, que usted lo multiplique, mejor dicho, tiene que haber dos elementos, Uno que A es, y uno B, que es la unidad. que multiplicados den la unidad. Y entonces, típicamente nosotros decimos que A es igual a B inversa, ¿cierto? Resulta que para operadores unitarios en mecánica cuántica, además de eso, esto se cumple que U daga por U es igual al operador 1. Entonces también existen estos elementos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de este de acá. Listo. Ahora, de eso de forma general, Osman, acá estamos particularizando para espinón medio. Ah, ok. ¿Sí o no? Entonces, ahora, si nosotros partimos de la definición que habíamos obtenido para la representación, por ejemplo, de un operador en una base, habíamos dicho que eso era la suma sobre A' y A2' del ket de A2' por el bracket entre A2' y A' del operador A. ¿Por quién? Por el bra de A'. Ahora, pero como A' es un autovector del operador A, ¿sí o no? Por lo tanto, de aquí sale una prima. Esto simplemente es A' por el ket de A', porque es un problema de autovalores, ¿sí o no? Sí. Ya que esto queda como la suma sobre A' y A2' del ket de A2' por A' por el bracket entre A2' y A' por el bra de A'. Y esto de acá, eso es un delta de A' A2', ¿cierto? O sea que esto es simplemente la suma sobre A', A2' de A' por el bracket de A2' por delta de A', A2', ¿cierto? ¿Por quién? Por el bra de A'. Sumamos sobre A2' y A2' tiene que ser entonces igual a A'. O sea que esto queda como la suma de A' sobre A' de A' por el ket de A' por el bra de A2'. Perdón, de A'. Esencialmente lo que esto dice es que un operador se puede representar como la suma de sus autovalores por el operador proyección, ¿cierto? Ejemplo para espinón medio.
Entonces, para spin un medio, bueno, esencialmente para spin un medio, nosotros podríamos decir lo siguiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno para representar SZ. La suma sobre A' de los autovalores A' de SZ por las proyecciones de los autovectores de SZ. ¿Cuál es un autovalor de SZ? H barra medio, ¿cierto? ¿Cuál es la proyección asociada a H barra medios? Entonces, el get up por el bra up. ¿Cuál es el otro autovalor de SZ? Menos H barra medios. ¿Cuál es la proyección asociada con menos H barra medios? Down. Get down por el bra down. Entonces, por ejemplo, así se representa este operador, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos hacer con los otros operadores para spin medio también, ¿cierto? Entonces, eso es importante y hasta acá voy a llegar para que entonces el sábado comencemos con la clase de la teoría de la medida. Que tratan de verse la clase que yo les di a esos chinos de mecánica cuántica 1 sobre teoría de la medida, pero igual el sábado vemos teoría de la medida, vemos observables compatibles y no compatibles, vemos ket simultáneos, vemos relación de incertidumbre y vemos cambio de base. Listo, para llegar hasta donde vamos con los de mecánica cuántica 1. Y que entonces ya comencemos, digamos, más o menos a la par. Para que yo les voy dando, entonces ya sé que ustedes por fuera de clase no tienen mucho tiempo para estudiar, entonces hagamos esto en clase, no importa. Ahora, básicamente, ¿esto de dónde funge? ¿De dónde obtenemos nosotros esto? De que SZ, el operador SZ actuando sobre ya sea up o down, es igual a más o menos H barra medios por up o down, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir otros operadores en ese orden. Entonces, nuevos operadores. Estos son unos operadores que nosotros todavía no conocemos. Por lo menos en esta clase yo no se los he introducido. A no ser que lo hayan aprendido del CETIL, pues, ¿cierto? Oye, que ese CETIL debe tener las orejas calientes, ¿sí o no? Me acuerdo yo mucho de un predicador cristiano que siempre que predica, habla de Walter Mercado. ¿Ustedes saben quién es Walter Mercado? Sí. Oiga, pero no lo deja en paz a ninguna hora. Todo es con Walter Mercado. Y una vez Laura me decía, o le dice Walter Mercado, mejor dicho, si sabrá que tiene un admirador o no. Lo mismo decir Cetil. ¿Quién será este gordito que mantiene bajando de mí? Entonces, ahora, cuando nosotros, una de las observaciones experimentales de los problemas con el spin es que uno puede realizar un proceso que se llama spin flip. ¿Listo? No me pregunten cómo dice esta vaina en español, porque no tengo ni idea. ¿Eso es como salto? No. Sí, como voltear el spin, pues, ¿sí me entiende? Como pasar de spin up a spin down y de spin down a spin up. Entonces, Sí. cuando uno hace un spin flip, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Usted tiene un operador, digamos un operador A, y usted lo aplica sobre spin down, y eso lo convierte en un spin up. Sí, da la vuelta, profe. Así está eso traducido. Eh, Qué racos tan mañez, ¿sí o no? Es un operador B y usted lo aplica sobre spin up y lo convierte en un spin down. Entonces, definir esos operadores es importante porque esto es una observación experimental.
Es decir, tal operador debe existir en mecánica cuántica porque hay un instrumento que cuando usted lo aplica sobre un estado que tiene un spin-up, ese instrumento invierte el estado del sistema. ¿Sí o no? Ese operador debe existir. Entonces vamos a ver cuál sería el autovalor, por ejemplo, porque sacar el operador es fácil. Miremos cuál es el autovalor. Eso significa que si usted mide sobre un estado físico con ese operador, lo que usted está haciendo es que usted está cambiando el momento angular de h barra medios a menos h barra medios, o de menos h barra medios a h barra medios. Es ¿Cierto? recíproco. Sí, usted está haciendo este cambio de momento angular. ¿Cuánto vale ese cambio de momento angular? ¿Un medio? H barra. Ah, sí. Sí. Aquí usted incrementa H barra y aquí usted reduce H barra, ¿cierto? Sí, señor. Por lo tanto, ese operador que aumenta el spin en H barra, o sea, que pasa de un valor de menos H barra a más, perdón, de menos H barra medios a H barra medios, ese lo va a llamar S más. Y es un operador de incremento. Esos operadores en mecánica cuántica, grábense en este nombre, se llaman operadores de escalera. Listo. Esos operadores los vamos a ver cuando veamos el oscilador armónico. ¿De escalera? ¿O de escalera? Esos operadores de escalera, cuando están definidos de esta forma, entonces esto es H barra por el get up por el bra down. Y ese menos, que es el operador. Si este es, ¿cómo es que dije ahorita este operador? Escalera. Eso Sí, es de pero incremento. el operador incremento. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? El operador reductor, pues. Es que en inglés se dice rising and lowering operators, ¿cierto? Pero yo pues Bajo. no he podido encontrar una traducción buena para esto en español. Ya sería down para up. Up, down. No, down. Down, Eso. up. Entonces, estos son los operadores. Entonces, esos operadores tienen unas propiedades particularmente interesantes, ¿cierto? Entonces, si usted aplica, por ejemplo, S más sobre el get down, entonces, ¿cuánto es S más? H barra get up, bra down, ¿cierto? O sea que esto es H barra get up, bra down, y por este get de acá, entonces queda el bracket de down, down, y esto simplemente es H barra por el get up. Oh, down. Si usted aplica esta vaina sobre el get up, entonces esto cómo le va a dar, esto le va a dar H barra por el get up, por el bra down, por el get up, o sea que esto da 0. Sí. ¿Por qué da eso 0? Eso da 0 esencialmente porque dentro de la construcción teórica que nosotros hemos hecho para representar los procesos de inversión de spin, esa palabra me gusta, inversión de spin, dejémosla así. Entonces, si usted, ojo acá, ¿qué es lo que usted hizo primero acá? Usted simplemente aumentó el spin, lo invirtió de spin down a spin up. Pero si usted, entonces este operador lo que hace es que aumenta el momento angular en H barra. Pero usted el momento angular no se lo podría aumentar a este, porque si usted lo aumenta, otra vez en H barra quedaría por acá como 3 H barra medios. Y eso no se puede porque el operador spin un medio, es decir, digamos, el autovalor spin un medio solamente tiene dos proyecciones. Sí, señor. H barra medios y no H barra medios. O sea, no nos Para podemos- que haya algo ahí como 3 H barra medios, tendría que ser que esto es un sistema de spin igual a 3 medios. Por lo tanto, o sea, que- cuando ese instrumento intenta aumentar el spin de un estado que ya tiene un spin H barra medios, entonces lo destruye. Esto en mecánica cuántica a menudo se llama como una aniquilación de un estado.
Lo propio sucede cuando usted hace, por ejemplo, aplica S menos sobre el get menos. Como usted ya no puede reducir el spin de get menos, ¿cierto? Entonces, esta es otra aniquilación, ¿cierto? Y cuando usted entonces aplica ese operador S menos a este get up, simplemente es H barra por el bra down, por el bra up, por el get up, eso es 1, o sea que esto es H barra por el get down. Aquí usted efectivamente lo que hizo fue invertir el spin de up a down, ¿cierto? Esos dos operadores, entonces tarea para el sábado, chiquita para que la puedan hacer pues. Demuestre que S más menos es igual a Sx más o menos y por Sy. Por lo tanto, entonces S más menos daga es igual a Sx, ¿sí o no? Menos más y por Sy. Y esto es diferente de S más menos. O sea que S más menos no es hermitiano. Una vez ustedes demuestren eso, entonces ustedes escriban a Sx y a Sy como, usando esta representación, el operador A igual a la suma sobre sus autovalores A' por el get de A', por el bra de A', ¿cierto? Entonces, traten de escribir eso así. Acá les va a dar realmente, ustedes los pueden escribir así, ¿cierto? Entonces, los van a poder escribir como Sx más, así. Y después expresen Sx más, por ejemplo, como 1 sobre la raíz de 2 por up más 1 sobre la raíz de 2 por down. Lo propio hagan con el bra de Sx más y reemplácenlo acá. Y miren esto, cómo queda escrito Sx más y Sx y Sy, miren cómo queda escrito en términos de la base de Sz. Pues en términos de la base de Sz. Listo. Bueno, chicos, hasta aquí nos trajo el río porque tengo asesoría. Listo. Profe,